Esta semana, llamada Semana Santa, o algunos las Pascuas, tienen una importancia vital para los cristianos. Es una de las fechas, de las dos fechas, es una de las dos que tenemos que recordar profundamente, aparte de acordarnos de todos los bienes que Dios nos ha dado. Tenemos que recordar dos acontecimientos. Una es Navidad, porque ahí en Navidad Dios siendo hombre, siendo Dios, Jesús siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó y nació como un bebé de la forma más pobre que uno se puede imaginar. Entonces estamos festejando o esperando el nacimiento en la Nochebuena, y después viene la Navidad. Por eso todos los años tratamos, cada vez somos más, de cenar juntos y esperar a las 12 y ahí cantar, alabar, bendecir. Y queremos que nuestros niños, a medida que van creciendo, sepan que estamos celebrando el cumpleaños de Jesús. Y la otra fecha, que es muy importante para nosotros, es esta, lo que llamamos Semana Santa. Todo lo que sucedió en estos días son los días en que Jesús fue arrestado, fue enjuiciado, fue sentenciado, fue crucificado y resucitó al tercer día. Estas cosas que digo son la base de nuestra fe y de nuestra salvación. Por eso quisiera que esta noche brevemente, esta mañana brevemente, hablemos sobre el significado de la cruz de Cristo. Lamento que la Iglesia, y cuando hablo de la Iglesia hablo en general de todos los cristianos, se hayan dejado influenciar por un espíritu que viene del mundo, y Semana Santa se llama Semana del Turismo. No es así. No son 3 días feriados para salir a pasear. Son 3 días que tenemos que recordar los cristianos, que tenemos que juntarnos, que tenemos que hacer memoria de lo que Jesús hizo. Miren, les quiero decir algo. Para que Semana Santa fuera feriado, en muchos países, durante siglos, hermanos nuestros dieron su vida, son mártires de la fe y convirtieron países completos y lograron que esos países legislaran que estos días no sean laborables para que los cristianos podamos recogernos en recordar lo que es Semana Santa. Entonces les pido que tomemos en cuenta esto. Imaginen que Jesús no haya muerto ni esta sea la Semana Santa. ¿Qué sucedería? Hay que trabajar martes y viernes, jueves, viernes, sábado. Pero son feriados porque Jesús murió por nosotros. Los que puedan seguirme en la lectura, quisiera leer unos versículos que cuentan todo lo que sucedió cuando Jesús fue crucificado. Mateo capítulo 27. Comienzo directamente del momento de la crucifixión. Esto es el viernes. Esto sucedió el viernes de Semana Santa. Jesús fue crucificado un viernes, estuvo en la sepultura todo el sábado y resucitó el domingo a primera hora. Vamos a hablar ahora hoy solamente de lo que sucedió el viernes. Tienen sus Biblias, es Mateo 27, capítulo 32.
Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Jesús venía cargando la cruz, tomaron a este hombre y le obligaron, así eran los romanos, a que tomara la cruz y la llevara a él. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, los soldados, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le aguardaban allí, esperaban que se muriera. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, un cartel pusieron en la cruz. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, esta es la religión, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante corrieron uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: dejá, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión, el jefe de los romanos, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales, habiendo seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra. Este pasaje que acabamos de leer está lleno de los sucesos,
de los acontecimientos que rodearon a la crucifixión de Jesús. Se puede enriquecer estos detalles leyendo los demás evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 cuentan este momento de la crucifixión de Jesús. Como siempre, ustedes saben, algunos evangelios tienen algunos detalles, otros tienen otros, y se enriquece la imagen total uniendo los 4 evangelios. Muchas cosas coinciden exactamente en los 4 evangelios. Todo lo que sucedió ese día fue el viernes. Y no lo dice Mateo, pero lo dice Marcos. Jesús fue crucificado a la hora tercera. La hora tercera del día, del viernes, son las 9 de la mañana. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. Pero este pasaje que leímos dice que a la hora sexta, son las 12 del mediodía, hubo tinieblas en toda la tierra. El sol se oscureció. Hasta la hora novena hubo tinieblas. La hora novena son las 3 de la tarde, las 15 horas, como decimos nosotros. Y en esa hora Jesús entrega su alma, su espíritu, lo entrega a Dios. Jesús muere en la cruz y ahí comienzan ciertas manifestaciones sobrenaturales. Aún la naturaleza también gime o suceden cosas dentro de lo que llamamos la naturaleza misma. Yo quiero recordar así rápido algunos de los acontecimientos que hemos leído. Versículo 32. Hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y le obligaron que llevase la cruz. 33. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que era como un monte, que significa lugar de la calavera. Detalles que nos dan los que lo vieron y lo escribieron. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado a las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, sucedieron varias cosas. Entre ellas, repartieron los soldados entre sí sus vestidos y echaron suerte, porque era de una sola pieza, dice la Escritura, era muy costoso, no quisieron partirlo. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos se burlaron de él. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados a su costado. A las 12 del mediodía fue el primer gran suceso de la naturaleza. Dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Son 3 horas. El sol se oscureció, como si hubiese habido un eclipse de sol. Tinieblas absolutas. Y cerca de esa hora, la hora novena, dice este relato de Mateo: Jesús clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 50. Jesús vuelve a exclamar por segunda vez esto y entregó su espíritu. Y cuando Él entrega su espíritu, son las 3 de la tarde, comienzan otros sucesos increíbles, sobrenaturales. Primero, el templo de los judíos tenía un lugar que se llamaba lugar santo y lugar santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo porque ahí habitaba Dios. Cualquiera que entraba caía muerto instantáneamente. Y había un velo muy grueso. Algunos dicen que tenía 14 centímetros de ancho, de grueso que era.
Y cuando Jesús entrega su espíritu, dice la Escritura, relata Mateo, ese velo se rasgó de arriba abajo, como que ya por la muerte de Cristo cualquiera puede entrar a su presencia, al lugar santísimo. También hubo un terremoto. El mismo centurión se sorprendió del terremoto, lo llama así. La tierra tembló, dice Lucas. Hubo un terremoto, la tierra tembló, dice Mateo. Hubo un terremoto, dice Lucas. Y las rocas se partieron. Yo no sé, pero tiene que haber sido un terremoto tremendo, porque ahí había rocas grandes o chicas, se parten al medio. Pero eso no es lo más extraordinario, que cuando hubo ese terremoto, llegó hasta el cementerio que estaba afuera de Jerusalén. Y dice la Escritura que se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos santos que habían dormido, que estaban enterrados, que estaban muertos, se levantaron. No son 2 o 3, dice que muchos cuerpos santos. Yo traté de encontrar, a ver qué dicen los exégetas, los teólogos sobre esto. Lo máximo que encontré es que eran hombres piadosos, hombres que esperaban la venida del Mesías, como Zacarías, como otros, que llegaron por el Espíritu Santo a conocer a Jesús cuando fue llevado al templo, cuando era un bebé. Es la explicación que encontré. Pero hay un relato que es verdad. Muchos cuerpos santos que habían dormido, que estaban muertos, se levantaron de esos sepulcros que se abrieron. Y saliendo del sepulcro, es decir, que habían resucitado esos muertos. Después de la resurrección de Jesús, vinieron a Jerusalén, a la ciudad santa, y aparecieron a muchos. Y aquí hay algo extraño. Viernes entre las 3 y las 4 de la tarde se abren los sepulcros, se levantan los muertos, estos que eran cuerpos santos, pero no aparecen hasta el domingo a la mañana. Jesús resucita el domingo a la mañana y acá dice, salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Imagínense domingo a la mañana, 10 de la mañana, la familia está desayunando, tomando mate con pastelitos, haciendo la comida y de repente suena la puerta y cuando abren, la abuela, el tío, la hermana, que había muerto hace no sé cuánto. Qué increíble lo que sucedió cuando Jesús murió en la cruz. Son todos detalles que nos dan los evangelios y hay muchas cosas más. En los demás, en Marcos, en Lucas, en Juan, hay muchas cosas que aportan. Yo elegí solamente Lucas porque les voy a decir la verdad. Mateo, les voy a decir la verdad. Todos estos detalles no me importan muchos. Todos estos detalles son cosas que vieron los que estaban ahí. Lo verdaderamente importante es lo que nadie pudo ver. Escuchen lo que les digo. El Imperio Romano, que empezó más de 200 años antes de Cristo y que siguió 500 años después de Cristo, usaba la crucifixión para matar a los que estaban sentenciados a muerte y también para hacerlos sufrir, como quien dice, porque tenían que pagar una deuda muy grande a la sociedad. Por supuesto que no es un método que aceptaríamos, pero es la realidad. 400.000 crucificados se calculan que hubo en ese periodo. Igual que Jesús, sufrieron lo mismo que Jesús.
les clavaron las manos. Quizá la única diferencia fue la corona de espina, porque a Jesús se burlaban diciendo, bueno, acá está el rey, toma la corona. Pero aún Jesús sufrió menos que los ladrones. ¿Saben por qué? Porque los judíos estaban apurados para que Jesús muriera, se lo llevaran, porque a las 6 de la tarde comenzaba el sábado, el día de descanso. Ellos celebraban el día de descanso desde que salía la primera estrella del viernes, ayunaban y después terminaba ese día cuando aparecía el sábado la primera estrella en el cielo. Entonces estaban apurados y le dijeron, che, quiebren las piernas y con eso ya van a sufrir tanto que se van a morir de un infarto, de lo que sea, de deshidratación, bueno, ustedes entienden, ¿no? Van a morir seguro. Y cuando fueron a quebrarle las piernas a Jesús, ya había entregado su espíritu. Pero los ladrones no, entonces se la quebraron. Quiere decir que sufrieron más que Jesús. ¿Y qué tiene que ver la cruz de Cristo? Lo que estaba sucediendo en el momento que Jesús moría, que ningún presente, ninguno de los que estaban ahí podía darse cuenta ni relatar, sino solo Dios. Estos que estaban presentes, lo que hicieron fue contar lo que vieron. Es como si vemos un accidente de auto y contamos, mirá, vino por esta calle, pero le fallaron los frenos y chocaron y se dio vuelta. Relatamos algo que vimos, que sucedió. Miren, cuando Juan termina de hablar de la crucifixión de Cristo, dice, y el que lo vio, hablando del mismo, da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Estos son los detalles de la muerte de Jesús, vuelvo a decir, son los relatos de la muerte de Jesús que pudieron ver. Por eso Juan dice, lo que vimos, eso es de lo que damos testimonio. Pero ¿qué es lo que realmente sucedió en la cruz de Jesús? ¿Por qué es esa cruz la que nosotros amamos, de donde viene la vida que nosotros tenemos? Es lo que vio el Padre. Los principales sucesos de la cruz no fueron los materiales, las cosas tangibles que se pueden ver, sino que lo que espiritualmente estaba sucediendo, que solamente Dios el Padre estaba viendo y haciendo. Miren, hay un versículo en el Antiguo Testamento, no tiene nada que ver con la crucifixión, pero sí con el poder de Dios para ver lo que nosotros no vemos. Está en 1 Samuel, y ahí dice, Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Dios puede mirar lo que espiritualmente está sucediendo, que ningún ojo humano puede ver. Dios es espíritu y Él puede ver lo invisible a nuestros ojos. Dios vio en la muerte de su Hijo en la cruz lo que ningún ojo humano que estaba presente pudo ver. Y lo que Dios vio y lo que realmente sucedió en el mundo espiritual a través de la muerte de Jesús está revelado por el Espíritu Santo a los apóstoles y a los profetas de la iglesia primera. Y ellos, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron y enseñaron estas cosas sobre la obra de la cruz que no vieron los testigos presenciales, sino Dios. Aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. Los grandes hombres del Antiguo Testamento, nombro algunos: Abraham, Moisés, Josué, David, Isaías, Jeremías, los profetas,
ninguno de ellos pudo ver lo que nosotros hoy, por tener el Nuevo Testamento, por los que escribieron los 4 evangelios, los evangelistas, y por lo que escribieron los apóstoles, podemos saber. Ellos, dice Hebreos capítulo 11, sabían que había algo, pero estaba detrás de un velo, había una cortina muy gruesa, y Dios más o menos proféticamente les decían lo que había del otro lado, pero no lo pudieron ver, lo saludaron de lejos, dice Hebreos 11. Pero cuando Cristo vino, ese velo se rasgó, esa cortina se abrió, el Espíritu Santo les mostró a los que escribieron en las Escrituras, y nosotros somos herederos de esa revelación. La palabra revelar significa correr el velo, y Dios corrió el velo, y nosotros podemos ahora conocer lo que realmente sucedió en la cruz de Cristo. Esto que leímos es lo que se podía ver, esto que nos importa es lo que no se podía ver, pero estaba sucediendo en la cruz. Y esto es lo más importante para nosotros. En el Antiguo Testamento, 800 años antes de la muerte de Cristo, Isaías, por el Espíritu Santo, porque él no entendió lo que estaba escribiendo ni diciendo, escribe sobre este acontecimiento y dice, mas él, hablando de alguien que era el Mesías, mas él herido fue por nuestras... A ver cuántos lo saben este versículo. Mas él herido fue, molido, el castigo, y por sus llagas ¿Qué estaba sucediendo en la cruz? Herido fue por nuestras rebeliones. Jesús estaba siendo herido en la cruz porque vos y yo somos rebeldes. Desde Adán y Eva hasta el último hombre, somos rebeldes. Nacimos en el reino de las tinieblas. Ahí gobierna la rebelión. Satanás es el espíritu que opera sobre todos los que vivimos en el reino de las tinieblas. Ahí nacemos, ahí vivimos, ahí morimos y ahí recibimos el juicio de Dios, el infierno eterno. Salvo que suceda algo en nuestra vida y podamos ser rescatados del reino de las tinieblas y podamos entrar al reino de la luz. Pero ¿saben lo que estaba pasando? Jesús, al estar en la cruz herido, dice la Escritura que estaba siendo herido por nuestras rebeliones y molido. Molido significa hecho puré, para que entendamos todos, por nuestros pecados. Ahora, los que estaban ahí, si le preguntás, ¿vos viste que Jesús estaba herido por todas las rebeliones de todos los hombres del mundo, que estaba siendo molido? Yo no vi, porque eso es invisible al ojo humano, pero estaba sucediendo en el mundo espiritual. Vos viste que Jesús estaba cargando lo que dice Jeremías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Vos viste que había un castigo que le estaba llevando para que nosotros tengamos paz. No sé de qué hablas. Y por su llaga fuimos nosotros curados, dice. Y termina diciendo que Dios, que el Padre, cargó en él el pecado de ¿cuántos? De toda la raza humana. Imagínense que en este momento se calcula que hay 7.500 millones de seres humanos sobre la tierra. Si contamos desde Adán y Eva hasta el último hombre,
¿Cuántos pecados hay? ¿Y saben qué? Jesús en la cruz estaba cargando el pecado de todos nosotros. El tuyo, el mío, el del que está al lado, el que está atrás. Toda la humanidad que vive bajo pecado. Y vos le preguntás a Mateo, a Juan, que estaban presentes, o a las mujeres, ¿ustedes vieron que ahí estaba cargando Jesús el pecado de todos nosotros? Pero lo estaba cargando. Dios lo estaba viendo. Ese es el significado verdadero de la cruz. Y el apóstol Pablo exclama en 2 Corintios 5, al que no conoció pecado. Jesús nunca pecó, nunca hubo engaño en su boca. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es como si el Padre hubiese podido resumir el pecado de toda la humanidad en una sola porción y la cargó en la cruz sobre Jesús. Y no dice por nosotros lo hizo pecados, está en singular. Lo que cargó Jesús es el pecado, es la esencia del pecado. Y nadie vio, ¿te diste cuenta que Jesús resumió el pecado de toda la humanidad y lo cargó sobre él? No. Pero estaba sucediendo. Jesús estaba muriendo por nuestros pecados. ¿Y saben qué? Lo que no se vio. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y la otra cosa que no se vio, para que nosotros, para que vos y yo, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En ese momento en que el Padre cargaba todo el pecado de toda la humanidad sobre Jesús, vos y yo estábamos siendo hechos justicia de Dios en Él. Es decir, Dios nos declaraba justo. Somos injustos por causa del pecado. Cuando el pecado sale de nosotros, va sobre Jesús, Dios nos hace otra vez justos. Es un misterio. Ese es el verdadero significado de la cruz. Por eso esa cruz es muy especial para nosotros. Jesús no podía morir. No podía morir ni en la cruz. Y les digo por qué no podía morir. Porque la paga del pecado es la muerte. Y el que no tiene pecado, el que nace sin pecado, el que nunca pecó, que fue Jesús mismo, que siendo Dios se hizo hombre y se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, no podía morir. ¿Y por qué murió en la cruz? Porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo convirtió en el mayor pecador en la historia de la humanidad, porque llevó todos nuestros pecados. Por eso Jesús murió en la cruz. Por eso tuvo que entregar su alma. Y el clamor de su corazón es que Dios le dio la espalda en ese momento, cargó el pecado de toda la humanidad sobre él y nos cubrió a nosotros. Y ahí está Cristo y Dios haciéndonos justos. Y nunca había sucedido desde la eternidad que Jesús es Dios, que el Padre es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que viven en una comunión perfecta. Nunca había sucedido eso. Y ahora Dios le da la espalda porque Él está llevando todos los pecados para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Por eso Jesús en la cruz clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Y la respuesta es sencilla: para salvarte a vos y salvarme a mí. Para hacernos justos y a Él injusto, que cargue todos nuestros pecados. En el Nuevo Testamento hay cantidad de versículos. Yo elegí simplemente algunos que muestran lo que significa la cruz de Cristo. Romanos 5 dice: mas Dios, el Padre, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto tiene un significado profundo. ¿Cómo muestras Dios su amor por nosotros? Dios está enojado con la raza humana. Dios nos llama a los pecadores, a toda la humanidad, hijos de ira. La ira de Dios viene, dice Pablo, sobre los hijos de desobediencia. Pero Dios quiso mostrar su amor para con nosotros, que aunque éramos pecadores, aunque merecíamos la muerte eterna, aunque merecíamos nosotros estar en la cruz, pero escúcheme, aunque hubiésemos sido crucificados, no nos salvábamos. Los que murieron crucificados no se salvaron, eran pecadores, eran ladrones, eran asesinos. Jesús tuvo que morir y Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Pedro dice en el capítulo 2, Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Usa estas palabras porque la cruz era de madera. Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados nos tienen muertos. Así dice el apóstol Pablo, que vivimos muertos en nuestros delitos y pecados, para que nosotros que estábamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y usa una expresión de Isaías: y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Quién vio de los testigos presenciales que estaban ahí viendo a Jesús y a los dos ladrones? ¿Quién vio en la cruz que Jesús estaba llevando sobre su propio cuerpo nuestros pecados? El Padre. El Padre. El Padre vio que el sacrificio de Dios le devolvía al Padre la creación a su imagen y semejanza, sin pecado. El Padre vio que el sacrificio de Dios se llama la Biblia propiciación, que Jesús fue la propiciación por todos nosotros. Propiciación significa un sacrificio que apacigua o quita la ira de Dios. La ira que había contra nosotros, Dios, al ver a Jesús morir en la cruz, ese sacrificio le fue suficiente para que quite la ira sobre nosotros. Efesios dice: nos hizo aceptos, el Padre nos aceptó en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Queridos, hay perdón por nuestros pecados, por la muerte de Cristo. No importa cuán grande haya sido la maldad, el pecado que hayamos cometido, Jesús llevó todos nuestros pecados. No te dejes engañar por esa voz satánica que te acusa por tus pecados. Jesús cargó en la cruz todos nuestros pecados. Hay perdón por la sangre de Jesús para cualquier cosa que hayamos hecho y hayamos ofendido a Dios. Hay perdón
por la muerte de Jesús. Y acá quiero hacer una aclaración. Hay perdón por la sangre de Jesús en el mismo momento en que creemos, nos arrepentimos, nos bautizamos, nos identificamos con la muerte de Cristo y el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Pero también hay perdón por la sangre de Jesús cuando volvés a pecar y sos capaz de confesar tus pecados, de pedir a Dios diciéndole: Señor, volví otra vez a pecar. Hay perdón en la confesión. Si confesamos nuestros pecados, dice 1 Juan, Él es justo, Él es santo y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Con qué? Con la sangre que Jesús derramó en la cruz. Hay un manantial abierto, permanente, mientras vivamos sobre este planeta Tierra o hasta que Jesús vuelva o nos lleve a su presencia. Hay perdón por la sangre de Jesús. Eso significa la cruz de Cristo. La oportunidad que Dios nos da de ser nuevas criaturas. Y no solo llevó nuestros pecados, no solo en la cruz cargó con nuestra maldad, sino que nos llevó a nosotros mismos. ¿Saben lo que hizo Jesús? Crucificó junto con Él nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestros pecados, los pecados que cometemos con nuestro cuerpo, no nacen de los mismos miembros que tenemos. Viene de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestra mente. De ahí vienen nuestras acciones pecaminosas. Y eso que está adentro, que tiene hábitos inmundos, eso que está adentro que tiene sentimientos de toda clase que ofenden a Dios, esos sentimientos de fornicación, estoy hablando de la lista que Jesús hace en Marcos capítulo 7, de hechicería, esos sentimientos de materialismo, de injuria, de celos, de maldad, de asesinatos, todos esos sentimientos que nos llevan a hacer lo que está mal, lo que ofende a Dios. La Escritura lo llama nuestra vieja naturaleza. Por supuesto lo llama así para los que estamos en Cristo. Nuestro viejo hombre. Y Pablo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él en la cruz, para que este cuerpo de pecado que está acá adentro sea destruido, para que no sirvamos más al pecado. Mira, ahí una botellita de agua abajo del coche. Alguno de los presentes que estaba ahí, después vos lo borrás esto, ¿no? Alguno de los presentes que estaba ahí vio que nuestro viejo hombre estaba siendo crucificado juntamente con Cristo. Solamente Dios. Pero esta es la verdad de la cruz de Cristo. No tenemos necesidad de seguir pecando, porque el cuerpo del pecado, nuestro viejo hombre, fue crucificado juntamente con Él. Por eso Pablo cuenta cómo vivía él la vida cristiana. No sé, después de Jesús, el hombre que más tenemos que admirar es Pablo. Y lo dice de una manera sencilla. Miren, con Cristo estoy juntamente crucificado. No dice Pablo, yo fui crucificado en la cruz de Cristo, no. Dice, con Cristo estoy. Estoy hoy
estoy el minuto que viene, estoy la hora que viene, estoy la semana que viene. Vivo creyendo esta verdad, que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el significado de la cruz. Podemos ser libres de nuestros pecados, viviendo con este pensamiento y con esta fe. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Efesios dice también que mediante la cruz de Cristo Dios reconcilió a todos en un solo cuerpo. Él está hablando ahí de judíos y gentiles, pero hay una frase que nos toca a nosotros. En la cruz de Cristo Dios mató en ella las enemistades. ¿Alguien vio que cuando Jesús moría las enemistades estaban siendo destruidas, sacadas del medio por la cruz de Cristo? No. Pero escuche, si estás crucificado con Cristo, no puedes estar enemistado con nadie. Si estás enemistado con alguien, tenés que revisar tu conversión. Tenés que revisar si realmente estás viviendo la vida cristiana. Porque Dios nos ha dado capacidad en la nueva vida de Cristo, en la cruz, para perdonar, para amar, para soportar. De paso tengo que decir que Danny Baker me predicó la mitad del mensaje durante la cena. Estamos capacitados para soportar, para bendecir, para amar al que nos parece que no es muy amable. No amable de amable, sino de amable de poder amarlo. Jesús en la cruz, ahí en la cruz, en su cuerpo, dice Efesios 2, mató las enemistades. Y termino diciendo tres cosas que aparecen juntas en Colosenses capítulo 2, refiriéndose a la cruz. La primera, ya la escuchamos varias veces: Él os dio vida en la cruz juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y acá quiero mencionar un minuto nada más lo que festejamos hoy o lo que recordamos hoy. Él os dio vida porque resucitó de los muertos. Y en el bautismo, la cruz de Cristo y la resurrección de Cristo se identifican y se hacen real en nuestra vida. Nos da vida nueva. Si nosotros creemos en todo lo que significa la cruz y la resurrección de Cristo, si somos capaces de orar a Dios pidiendo perdón, arrepintiéndonos de todo lo que ofendimos, y somos capaces de que la cruz y la resurrección venga a nuestra vida, por eso cuando bautizamos sumergimos a las personas, porque los muertos tienen que ser sepultados. Y ahí la cruz de Cristo opera en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y cuando nos levantamos, cuando nos levantan del agua, su resurrección opera en nosotros. Porque fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Para qué? ¿Alguien me puede ayudar? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así, por la gloria del Padre, así también... Amén. Por el bautismo fuimos sepultados junto con Cristo y también fuimos resucitados por la gloria de Dios para una vida
nueva. Así que Colosenses dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. La segunda cosa que menciona es que en la cruz Jesús anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Esto parece difícil, pero es fácil. Está hablando de la ley de Moisés. La ley de Moisés es buena. Son los mandamientos que Dios estableció para que hagamos su voluntad. Pero para nosotros, los seres humanos, vino a ser mala, porque nadie pudo hacer su voluntad. Y la ley, en vez de salvarnos, nos condenaba. Y en la cruz, el Padre tomó la ley y la clavó sobre la cruz. Anuló el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Juan, vos que estuviste ahí frente a la cruz, ¿vos viste que se clavaba la ley de Dios en la cruz? No lo vi, pero Dios sí lo vio. Era algo espiritual que estaba sucediendo. Dios nos da la oportunidad de tener el perdón de los pecados y la vida nueva, no por la ley, sino por la gracia y por la fe en Cristo. Y la tercera cosa muy interesante que Jesús hizo en la cruz, dice Colosenses 3, que en la cruz despojó a los principados y a las potestades. Miren, despojar es un verbo que tenemos que entender. Y los argentinos lamentablemente lo entendemos mucho. Es un motochorro que viene y te arranca la cartera. Te arranca lo que tengas, una cadenita, o alguien que viene corriendo. Te despoja. Jesús en la cruz despojó a los principados y a las potestades. La versión Dios habla hoy dice a los seres espirituales diabólicos que tienen poder y autoridad. Y nosotros sabemos que en las regiones celestes, ahí están ellos. ¿Y de qué lo despojó Jesús a todos los demonios con todo el rango que tienen? ¿De qué lo despojó? De tu vida y de mi vida, porque vivíamos bajo la autoridad de ellos, en el reino de las tinieblas. Jesús en la cruz lo despojó a ellos. Y no solamente eso, sino que dice, los exhibió públicamente. ¿Alguien que estaba ahí los vio exhibidos públicamente a todos los demonios? No, pero hay un ejército en los aires de vida espiritual. Los ángeles, los arcángeles, los querubines, todos lo que existe en la presencia de Dios y todos los seres espirituales caídos que son los demonios, ellos vieron, fueron exhibidos públicamente cuando Jesús dijo, consumado es, cuando Jesús entregó su espíritu. Y despojando a los principales, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mi mensaje esta mañana es este: la cruz de Cristo no es el relato de cómo Él murió. La cruz de Cristo es lo que significó para Dios y lo que significa para nosotros. Y eso está vigente. Y termino con el último versículo. De todos los que dije, por favor recuerden este. Gálatas 6:14. Ahí está hablando a los Gálatas Pablo, porque muchos se gloriaban, estaban orgullosos de la ley de Moisés entre los judíos. Y Pablo les dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Mi única gloria, lo único que quiero,
No importa mi ministerio, no importa lo capaz que soy, no importa cuánta obra tengo, cuántos discípulos hice, qué inteligente, qué espiritual. No importa las experiencias que tuve delante de Dios. No me quiero gloriar en ninguna cosa que sea mía. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por quién? Por la cruz de Cristo. Escuchen bien, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Cuando acá dice mundo, no habla del planeta Tierra, habla de un sistema que nos quiere aspirar como una aspiradora, que es la corriente que nos quiere arrastrar. Todo el mundo está bajo el pecado, dice Juan. Cuando habla del mundo, habla de las modas de este mundo. Habla de la ropa de este mundo. Miren lo que voy a decir, de los cortes de cabello de este mundo, de la música de este mundo, del arte de este mundo, de todos esos aparatitos y sistemas virtuales de este mundo. Pablo dice, no me van a arrastrar, porque estoy crucificado con Cristo. Y la verdad que el mundo, para mí, está crucificado. Murió. Pero no solo eso, sino que yo estoy crucificado al mundo. ¿Saben lo que piensa el mundo de mí? Es una desgracia, es una plaga. Lo único que habla es de Dios. ¿Qué hacen ustedes? Me dijo una vez, yo tuve que hacer un viaje muy largo con un ingeniero cuando trabajaba en la fábrica. Y él quería después del trabajo divertirse como se divierte el mundo, inmundamente. Yo, no, querido, hacé lo que vos quieras. Yo quiero ir al hotel, a mi habitación. ¿Y qué hacen ustedes para divertirse? Mira, yo quiero leer la Biblia, quiero orar, quiero escribir, quiero meditar. ¡Qué plaga! Te quiero decir algo muy serio. Si tenés muchos amigos en el mundo que te aceptan, es porque no sos una plaga, porque estás compartiendo con ellos, porque te aceptan, porque vos aceptás su modo de ser y sus costumbres. Pero la cruz de Cristo crucificó al mundo para nosotros y nos crucificó a nosotros para el mundo. Ese es el verdadero significado de la cruz y lo que estamos recordando en Semana Santa. Gracias.